constituya como consecuencia de su acción o de su omisión. ¿Ok? El concepto de culpabilidad, según Grisanti y Avellino, se refiere pues a ese conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. La imputabilidad es un supuesto indispensable de la culpabilidad, es por ello que el autor se refiere a que es la imputabilidad o se llama la capacidad de ser culpable. Para ser culpable necesariamente hay que ser imputable. Por lo tanto, toda persona culpable tiene que ser necesariamente imputable, pero no toda persona imputable pues puede ser culpable. ¿Por qué? A ver, sí recuerdan estos principios de que no toda La persona capacidad, profe. imputable. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Cómo determinas la imputabilidad? ¿O cómo se puede determinar la imputabilidad? ¿Sí recuerdan eso? Yo me acuerdo un poco por la capacidad de la persona, ¿no? Porque si una persona es incapaz, no se le puede acusar de un delito. Ay, ¿cómo pudieras ser una persona incapaz? Una persona enajenada mental, ¿Ah? el menor de 18 años que no se le puede condenar, sino se le puede sancionar, ¿sí? Ajá, ajá, Y creo exacto, que me falta uno. sí. En líneas generales son esos. La primera forma de verificar imputabilidad es por la edad, como lo dijo usted, doctor Jason. Por la edad es la primera forma de verificar imputabilidad. Si nos vamos a jurisdicción ordinaria, para que una persona sea imputable en jurisdicción ordinaria, solamente tiene que tener 18 años, ¿verdad? Más de 18 años. Si nos vamos a jurisdicción especializada, un adolescente que comete un hecho delictivo es imputable desde los 14 años y menos de 18 años. ¿Ok? Es inimputable en jurisdicción ordinaria los menores de 14 años. Es decir, si un adolescente menos de 14 años comete un hecho delictivo de homicidio, no es imputable, es inimputable por razones de edad, que no se le puede aplicar, no puede ser declarado penalmente responsable de sus actos, se le aplicarían medidas de protección, puede ser culpable del delito, pero no es imputable, porque efectivamente no lo abarca jurisdicción especial y no lo abarca jurisdicción ordinaria. En materia de adultos, puede ser imputable porque efectivamente tiene 18 años, pero no puede ser culpable si efectivamente concurre la enajenación mental, como lo dijo el doctor Jason. Es un incapaz. Lógicamente, para verificar la incapacidad o la enajenación mental, en enajenación mental, pues van a operar o es necesario verificar ciertas patologías de la persona agresora o del victimario, del sujeto activo, para verificar ese grado de enajenación y poderlo hacerlo exento de responsabilidad penal. Pero en el macro, o sea, una forma de destacar la imputabilidad, en primer lugar por razones de edad y posteriormente pues verificar esos estados de enajenación mental o sí, de psiquiatrías o patologías psicológicas o psiquiátricas, pues efectivamente sustanciales y sustentables para exculpar a una persona por enajenación mental. ¿Ok? Entonces es muy importante este principio, por eso los delitos, o sea, para que se constituya delito, tienen que estar todos los elementos positivos, llámese, reitero, acción, tipicidad, culpabilidad, antijuricidad, imputabilidad, y pues lógicamente eso genera una punibilidad. Si alguno de ellos falta, pues lógicamente no existiría delito. O sea, tienen que concurrir de manera sustancial y sustentable todos los elementos para que se pueda constituir delito. Eso con respecto al perdón, al principio de culpabilidad. También nos encontramos con el principio no bis idem, que significa pues no dos veces sobre una misma cosa. La persona juzgada por un hecho pues no puede ser procesada otra vez en razón del mismo hecho.
¿ok? Significa que ninguna persona puede ser castigada nuevamente por los hechos que fueron en una oportunidad sentenciados o sentenciados con anterioridad. Eso igualmente está establecido en la Constitución venezolana. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. Y yo creo que es un principio, pues, de manera universal, que la mayoría de los contextos de los procesos penales, pues, lo tiene. Aquí en Estados Unidos, pues, también está ese principio no bis idem, no dos veces por lo mismo, y que pues es válido y lógicamente no se puede castigar a una persona que en un primer momento, el ejemplo más típico, fue condenada por decir un homicidio, todas las pruebas aparentemente arrojaron que sí, fue sentenciada y después se verifica que esa persona que supuestamente estaba muerta no estaba muerta y el sujeto activo lo observa y entonces ahora sí le da muerte. Y en el momento que le da muerte, o sea, ya no puede ser castigado porque, bueno, lo acusaron, lo condenaron porque por ese homicidio pagó su pena y de repente, bueno, a pesar de que la persona dijo, no, yo soy inocente, yo no hice eso, no hice eso, pero fue condenada por bueno, un error de proceso y demás. Y posteriormente ve que sí está libre, se cambió la víctima por decir el nombre, bueno, tantas cosas que pueden pasar, así como en las películas, y que sí son reales y pasan. Y bueno, pues entonces el sujeto activo dice, ah, bueno, usted dice que lo mató, pues ahora sí, y lo cercena. No lo pueden castigar porque ya cometió, ya pagó por esa persona, por esa muerte. ¿Ok? Entonces es un principio, pues sí, de garantía constitucional y legal y que puede ser aplicable, ¿no? Eso en los casos macros, pero pues también se puede dar en casos mínimos como delitos contra la propiedad, en estafa, fraudes, o sea, en cualquiera puede aplicar. El principio de la irretroactividad de la ley, excepto cuando se imponga menor pena, significa que pues ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena en aplicación del principio de favorabilidad, ¿no? Del reo, o sea, lo que le favorezca al reo. Esa sería en todo caso pues la excepción. También nos encontramos con el principio de imprescriptibilidad, se me pega la lengua, de la acción penal en delitos de lesa humanidad o en violaciones graves de derechos humanos y crímenes de guerra, pues el Estado está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos que no pueden ser prescriptibles, que son imprescriptibles y bueno, pues cometidos en todos casos por sus autoridades. Los delitos pues de lesa humanidad, como inclusive los de droga pues en máxima cuantía, ¿no? Recuerden que a nivel constitucional, bueno, y por vía jurisprudencial, los delitos que son de mayor cuantía de droga como tal, o sea, ocultamiento, tráfico, distribución, esos son delitos que no se prescriben, son imprescriptibles, pero la posesión, o sea, un gramo de marihuana, un gramo de cocaína, pues son delitos de posesión. Eso sí se puede prescribir porque efectivamente se verificó que era tenencia, o sea, posesión mínimo, o que se verificó que la persona que tenía esa posesión era un enfermo de pie, como lo llama nuestra ley orgánica de drogas. En los enfermos de pie son los considerados pues consumidores enfermos por su naturaleza que necesitan algún tipo de sustancia estupefaciente y que se han vuelto adictos, pero son considerados pues enfermos de pie. ¿Ok? Las acciones para sancionar los delitos de la lesa humanidad y, bueno, violaciones graves a los derechos humanos y a los crímenes de guerra son imprescriptibles, como ya le indiqué. Las violaciones y los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, pues serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos, pues quedan o no se le aplica beneficios procesales, incluida pues tampoco los indultos y la amnistía, ¿no? O sea, los beneficios procesales en materia, lo que es fase de ejecución, pues no son aplicables a este tipo de delitos. También nos encontramos con el principio de lesividad. Lo que no haga daño pues a nadie no puede ser castigado por la ley. En todo delito debe haber un bien jurídico lesionado. Lo que hablábamos de los elementos para analizar los aspectos resaltantes para analizar un delito. No solamente tiene que ser el sujeto activo, el sujeto pasivo, sino también está el bien jurídico protegido o el bien jurídico lesionado que tiene que estar pues allí
latente en cada tipo penal. Por eso forma parte del principio de lesibilidad y va con relación con el principio de legalidad. Y pues otro de los principios que se encuentran dentro de ese ámbito del derecho penal y forman parte de las leyes penales especiales, pues el principio de humanización de la pena. Todo castigo o pena debe ser o debe estar libre de tratos crueles o crueldades innecesarias. Esto pues lógicamente incluye que la tortura o las penas degradantes o difamantes, ¿no? Independientemente de que pues la persona haya cometido un hecho delictivo grave, no puede ser tratado de manera cruel o degradante o sí, o se le debe aplicar algún tipo de tortura. O sea, pues eso forma parte del principio de la normalización de la pena y formando parte de ese principio universal de los derechos humanos. ¿Me quiere decir algo, doctor Jason? Sí, porque ahorita pues hay mucho debate, ¿no? Bueno, como yo le dije al principio, pues yo trabajo con una fundación de derechos humanos, inclusive me han llamado a la radio y está el tema del presidente Bukele, ¿no? Porque pues aunque en lo personal ha hecho un muy buen trabajo, sin embargo, para los que somos defensores de derechos humanos, él está violentando derechos humanos por más que él busque una lógica o busque en qué excusarse, que no les va a dar comida, obviamente ellos merecen tener el derecho a la alimentación. Tienen algunos derechos que son restringidos, como el de la libertad, de repente el de compartir con sus familias, pero sin embargo tienen el derecho a la alimentación, a la vida, que se deben respetar, ¿no? Entonces actualmente, bueno, y con este principio, pues es muy debatible. Sí, así es, doctor. Claro, es que los derechos humanos, bueno, usted muy bien lo sabe, son universales y tienen que ser respetados independientemente de las condiciones o de lo que la persona hizo o de lo que las personas han hecho. O sea, son garantías, pues para eso existen y de manera universal, ¿no? O sea, independientemente de que la persona haya cometido el peor delito, pues bueno, o sea, hay que resguardarle su vida, o sea, y tratar más bien en la medida de lo posible que se inserte a la sociedad de manera armónica y pacífica. En el tiempo que yo estuve como jueza, observé que pues era necesario contrarrestar la agresividad bajo estándares de respeto e inclusive de amor. ¿Cómo puede, usted dirá, o sea, cómo un jugador puede expandir o exteriorizar o puede proyectar amor? El amor se respeta no solamente, y no lo veo amor, o sea, no lo estoy diciendo amor en sentido de sexo, porque muchas veces las personas relacionan amor y sexo, son dos cosas diferentes, ¿no? Amor en cuanto a esa atención de ese otro ser humano. Yo me enfrenté en muchas ocasiones a motines graves, a motines de adolescentes, inclusive adolescentes, o sea, que tienen ese grado de agresividad mucho más fuerte y ellos van con todo. Y en esos motines, la forma de diagnosticarlos era primero, bueno, atención, llegabas, nos constituíamos, pero el grado de agresividad bajaba cuando yo hablaba con los adolescentes. Cuando empezaba con mi verbo muy sutil, regular su comportamiento, establecerles, pero sin ser altanera, sin manifestarles autoridad, pero con mucho respeto y atención. O sea, de que yo observaba lo que estaban haciendo, de que de una u otra forma comprendía su situación de agresividad y trataba de bajar los niveles y lo lograba. Solamente hablándoles en un momento, o sea, no colocándome en el mismo lugar y cuando ya sentía que la agresividad había bajado, pues lógicamente ingresaba con los órganos de seguridad del Estado al establecimiento y hacía uso de la fuerza prolongada. Un uso de la fuerza, ¿por qué prolongada o sostenida o minimizada? Bueno, yo no soy policía, pero lógicamente pues sé de todo esto, de que los funcionarios pueden regular el comportamiento de una manera así con fuerza, pero sin hacer daño. Entonces, entraban lógicamente con autoridad, pero no se maltrataban, no se les pegaba, sino haciendo uso de la fuerza, o sea, implantando respeto. Y se conseguía controlar el motín, se conseguía evitar más muertes, se conseguía el respeto, se les infundía así amor a ese imputado, a ese justiciable, y
se evitó notablemente y el índice de motines fue bastante sustancial, o sea, fue bajo. Llegó un momento en que hasta hace poco, 2 años, fue que volvió a haber uno y yo ya no estaba de juez porque yo renuncié en el 2021 y en el 2022 fue que hubo otro motín, pero ya después del tiempo duró casi 10 años, 9 años de que no hubo más motines en la entidad de atención, en el Táchira, precisamente porque, bueno, o sea, fue una manera de evitar, de tener esa práctica y ese diálogo con ese adolescente agresor y entenderlo como ser humano, o sea, individualmente, porque yo me disponía a hablar con cada uno individualmente, a comprenderlos, o sea, le explicaba, no le daba tampoco expectativas erradas o falsas, sino se le decía, bueno, usted puede salir en determinada fecha siempre y cuando usted cumpla esto y esto y esto y esto. O sea, todos los humanos tenemos la posibilidad de reivindicarnos y hay que darnos esa oportunidad. Si no se le da, pues lógicamente, y se le cercena y una vez se le trata como si que usted no tiene la posibilidad de surgir, pues el ser humano se va a estancar, se va a sentir más oprimido y su grado de agresividad va a salir mucho más a flote. Y eso forma parte de las emociones. O sea, todos los seres humanos lógicamente tenemos emociones y la base de un delito, o sea, o el piso, siempre parte de ese conocimiento, esa parte cognitiva, tiene un piso emocional. Todos los delitos tienen un piso emocional, o sea, una persona no comete un hecho delictivo sin tener una emoción que genere la implosión o la explosión de ese delito. Inclusive en los delitos de estafa, como tal, o sea, hay una intención, pero lógicamente hay una emoción allí interna, o sea, que hace que la persona pues cometa un fraude. Los homicidios tienen un piso emocional, puede ser miedo, ira, tristeza, ah, tantas cosas que le puede pasar a un ser humano por su cabeza y partiendo de esas 6 emociones básicas, que es la ira, la tristeza, el asco, la sorpresa, el miedo y la alegría, pues conducen a un delito. Y eso no lo estoy diciendo yo de manera ligera, lo estoy diciendo con base a una investigación que realicé y que producto de esa investigación, pues creé un libro y creé un constructo epistémico jurídico que se llama derecho emocional, como una alternativa de resolución de conflictos y que, o sea, puede ser aplicable, que puede sí efectivamente aplicarse, pero con base a ese manejo emocional, con base a esa regulación y esa implementación del derecho que es súper necesaria e importante, pero que esa implementación del derecho vaya de la mano con la justicia y la equidad. La justicia y la equidad, recuerden que son principios generales del derecho, pero que también, o sea, constituyen un matrimonio que no debe ser divorciado. O sea, para que exista justicia tiene que existir equidad y para que esté la equidad tiene que estar presente la justicia. O sea, eso es un matrimonio que siempre debe estar y no puede ser visto de manera indisoluble o de manera separada o analizado de manera separada. ¿Ok? Bueno, eso con el principio de la humanización de la pena, de la trascendencia mínima de la pena. Bueno, en Venezuela no pasan las penas de 30 años en jurisdicción ordinaria. En materia de adolescentes, las sanciones privativas de libertad o las que sí implican consecuencias de aprehensión corporal no sobrepasan los 10 años. Em, y en jurisdicción ordinaria y en jurisdicción de adultos, pues no sobrepasan de 30. En jurisdicción ordinaria, inclusive, perdón, en jurisdicción especializada, inclusive, no se le aplica dosimetría penal, o sea, que quiere decir que no hay concurso real e ideal de delitos, sino solamente si un adolescente en un mismo hecho infringió 3 tipos penales, ejemplo, homicidio, porte ilícito de arma y robo agravado, se le va a sancionar hasta por 10 años. No se le sumaría 10 más 10 más 10, no, no, porque es hasta 10 y no hay dosimetría penal aplicable en jurisdicción ordinaria. También nos encontramos en cuanto a los principios, el de la territorialidad, que bueno, el ámbito espacial de la ley penal está regulado por el principio de la territorialidad, es consagrado pues en el artículo 3 del Código Penal.
según el cual pues se aplica a todos los delitos cometidos en el territorio del Estado, no se puede pues admitir fuera del territorio del Estado y parte de ese principio de soberanía inclusive, ¿no? El principio de igualdad ante la ley no admite excepciones sin perjuicios de determinadas inmunidades o prerrogativas procesales reconocidas constitucionalmente, ¿no? Excepto pues inmunidad parlamentaria, pero son excepcionales de acuerdo a la investidura, que en ese momento no quiere decir que tampoco se va a generar impunidad, no. Si pues una persona que tiene esa inmunidad parlamentaria comete un hecho delictivo, se le aplicará su pena o su sanción, dependiendo, pues, pero por un procedimiento diferente. El principio de protección a la víctima, que bueno, el Estado tiene la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les sean imputables o a sus derechos habientes, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado pues adoptará las medidas y adopta las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas esas indemnizaciones establecidas en el artículo. Y bueno, el Estado protegerá a las víctimas de delitos y comunes y procurará pues que los culpables reparen los daños causados. Eso forma parte pues de la garantía de prevención y sancionadora que tiene las penas. Eso es una dualidad de las penas. Las penas, recuerden que no solamente tienen una función represiva o punitiva en el momento que se materializa el delito, sino una función también preventiva. También garantiza al ciudadano que la persona que comete un hecho delictivo pues puede ser castigada o va a ser castigada si comete ese delito, y también pues le indica, si usted comete un delito, usted sabe que va a ser sancionado o penado conforme a ese delito. Entonces, la norma está, ya pues va a depender del ser humano que quiera salirse pues de ese tránsito, de esa regulación de comportamiento, de ese control social formal que ejerce el Estado a través de los órganos de seguridad o a través de los órganos judiciales o jurisdiccionales propiamente. ¿Ok? Bueno, la ley penal ya para ir finalizando, es la expresión pues del poder público debidamente establecido. Entre sus fuentes pues está la Constitución principalmente, es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, y quién hace ese control o quién es el máximo interpretador de la Constitución, pues nuestra Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional. Igualmente, pues tenemos que, eso va en correlación pues con los principios generales del derecho que ya vimos y que existen otras fuentes como la costumbre, bueno, la analogía dijimos que no es aplicar el derecho penal, sino siempre, sin embargo, fuente, la doctrina. La doctrina pues es muy importante pues en el momento de hacer uso de ella para estudiar y analizar determinados casos. Ejemplo, yo tuve, como juez tuve un caso muy particular donde apliqué la doctrina como principios generales del derecho sobre o la prueba indiciaria como tal. La prueba indiciaria, pues sí, tenemos libertad e ilicitud de pruebas, pero lógicamente no está de manera taxativa o sí enfática establecida en una ley. Sí, que nos dice que la prueba indiciaria, pues de dos hechos conocidos se lleva a uno desconocido, y eso forma parte pues de la argumentación jurídica. Y condené o sancioné, en este caso, perdón, sancioné a un adolescente bajo los parámetros de prueba indiciaria. Dos hechos conocidos me llevaron a un desconocido y pues efectivamente verificó el grado de responsabilidad penal de esa adolescente, y pues fue, bueno, en un primer momento la decisión recurrida, pero fue confirmada, luego fue casada y por la Sala de Casación Penal igualmente fue confirmada mi decisión. Y eso pues también va mucho de la mano con el grado de blindaje, ¿no? Y motivación, pero esos son aspectos propios ya del área procesal penal, y pues no voy a detenerme en este momento porque, bueno, estas son leyes especiales penales. Por eso sí es necesario pues incorporar todos estos parámetros para hacer refrescamiento, que ya ustedes pues los deben saber, ¿ok? ¿Alguna pregunta con respecto a la clase? Ya con esto concluimos el día de hoy la clase. Bueno, nos veríamos el 15 de junio. Profe, por mi parte, todo claro. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por
contarnos de sus experiencias, que la práctica pues también es lo que nos enseña, ¿no? Entonces, de verdad, de mi parte, muy agradecido. Gracias, doctor. Igualmente, gracias a usted por esa socialización del conocimiento y también, pues, bueno, por su experiencia y su trayectoria en esa fundación y en todo lo que ha realizado. Y me imagino que en las próximas dos clases que tendremos, pues también usted incorporará otros elementos, otros ejemplos de su experiencia, de su vida, ¿no? Que esos son, pues, necesarios y son buenos, pues, cotejarlos y hasta analizarlos. Claro que sí, Bueno, doctor. gracias. Fue un placer haber estado con ustedes compartiendo estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. Nos vemos en otra oportunidad, la próxima que sería el 15 y bueno, ya está el plan de evaluación en el aula virtual y pueden ir desarrollando las actividades. Y ante cualquier inquietud, pues se pueden comunicar conmigo o por el aula virtual o por mi número de teléfono que aparece en el plan de evaluación vía WhatsApp. Estoy fuera del país y pues lógicamente no, llamadas no contesto. Entonces, vía WhatsApp en el horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo. Que estén muy bien. Hasta luego.